La primera vez en mi vida que me tocó predicar, hacía un día de harto calor en los Estados Unidos. Yo estaba ya nervioso, se me secó la lengua y ni había comenzado todavía. Intenté hablar, se me estaba pegando la lengua al paladar y nadie me trajo agua. Nadie tuvo compasión de mí. Nadie tuvo misericordia de mí. Y no sabía qué hacer. ¿Cómo voy a...? Ni puedo principiar con esto. Y me acordé. Esa mañana habíamos tenido bautizos atrás. Teníamos un bautisterio detrás de la iglesia, todavía lleno de agua. No la habían vaciado. Así que yo le pedí a la iglesia, le dije, vamos a orar, inclinen sus rostros y cierren sus ojos. Todos, por favor, cierren sus ojos, inclinen sus rostros y vamos a orar. Oren por el pastor, le dije. Así que mientras ellos se inclinaron, yo fui atrás y tomé del bautisterio. ¿Sí? Sí, luego tuve que sacar algunos pelitos. Wow. Sí, no sé por qué les conté eso. Me encanta esa última alabanza. Me llega a lo profundo del corazón siempre, por muchas razones. Una de ellas es que yo conozco a la señora que escribió esa alabanza, vive en nuestra ciudad, allá en California, los Estados Unidos, y tienen un gran ministerio allá en ese sector. Bueno, la palabra de Dios dice que Dios habita la alabanza de su pueblo, ¿cierto? Si Dios habita la alabanza de su pueblo, ¿quién habita las quejas? No tienen que responder. Si Dios habita la alabanza, ¿quién habita sus quejas? Piénsenlo. Eso fue gratis, hermanos. Yo soy Marcos Volta. Eso lo pueden meditar los siguientes días y dejar que el Espíritu Santo haga una obra muy profunda, porque sobre la lengua está el poder de la vida y la muerte. Yo soy Marcos Volta, se nota que no soy chileno, pero lo soy. Soy hijo de misioneros, soy nieto de misioneros acá en Chile. Mis abuelos llegaron en 1937, se vinieron de Perú, donde empezaron en 1928, en el Amazonas y en la Sierra de Perú. Llegaron acá con mi papá David Volta, con mi tía Barbarita Volta, luego nació la otra tía acá, la Ruth Volta. Mi padre se crió en Temuco hasta los 19 años, se volvió a los Estados Unidos, volvió casado a Chile, nací yo. De los cinco nacimos 4 en Temuco, yo siendo el primero. Nací sin la pinta chilena, pero sí con el corazón me crié en Temuco los primeros 11 años. Estudié en el Colegio Bautista, ahí por la Caupolicán, si la ubican. Me preparé ahí donde me formé tanto como lo chileno que soy o no soy, pero tanto lo chileno como lo cristiano que soy, en parte. Volví a Chile. Bueno, después, a los 11 años, por la salud de mi mamá, tuvimos que volver a los Estados Unidos. Ella estaba muy mal. Y mi papá tomó una responsabilidad dentro de la sede de la misión de la Alianza allá. Llegó a ser el director de toda la obra de la Alianza en toda Sudamérica y Centroamérica. Tenía bajo su cuidado más de 400 misioneros. Así que yo me quedé allá, tuve que aprender el inglés, porque en nuestra casa acá nadie hablaba inglés. Y aprendí el inglés, luego volví a retomar el español después de varios años, pero me encontré entre puertorriqueños, cubanos, mexicanos, centroamericanos. Oye, chicha y limonada en cuanto a acentos. Y ahí me enredé yo, dejé de hablar como chileno, se me olvidaron muchas palabras. Yo aún hablo inglés con acento. Y allá me pregunta, ¿de dónde eres? Porque no eres de acá. Y digo, bueno, esta es la historia. Nací allá y por el hecho de haber nacido en Temuco, en Chile, tengo pasaporte chileno, tengo carnet, tengo cuenta RUT, no tengo casa ni tengo auto, pero tengo lo suficiente para decir, no me permiten entrar.
Fue muy raro. Hace unos años intenté entrar al país con el pasaporte norteamericano que tengo, porque el chileno se me había vencido como 2 meses antes. No me permitieron entrar. Aunque soy norteamericano, de Estados Unidos. Me dijeron, no, en Chile tú eres chileno, no eres norteamericano. Y mi señora pasó y me estaba esperando al otro lado y no me permitieron entrar. Esa es otra historia, pero aquí estoy. Volví a Chile como misionero en 1994 y ministrando principalmente, únicamente con el pueblo mapuche en los campos, hasta el día de hoy. Trabajando y viendo la obra crecer, aumentar, multiplicarse, Dios haciendo maravillas en el campo, milagros, sanidades por todos lados, y tener el privilegio y el honor de ser parte de eso y ver cómo el reino de Dios se está extendiendo y extendiendo hasta las machi. Puedo orar por machi. Ustedes conocen la machi, ¿no? Entre el pueblo mapuche, viendo uno convertido después de liberarlo de los demonios, sanarlo, y ahora está en parte de la iglesia. Oh, no hay nada imposible para Dios. No hay nada imposible para Dios. ¿Alguien por aquí tiene sangre mapuche? Hualpén, deben tenerlo. Hualpén es una palabra mapuche, ¿eh? ¿Ya? Marimar pupeñica pulamgen. ¿Ya? Chaliu papeñita en chaungurechen piuque yonmeo. ¿Ninguna respuesta? Ya, sigo en castellano entonces. Ese fue un saludo en Mapudungun. Hace unos años, muchos años atrás, Dios había hecho una obra en mí, allá en California, donde vivo. El Espíritu Santo, tuve un encuentro con Él muy poderoso. ¿Ustedes saben que hay una diferencia entre ser lleno del Espíritu y ser lleno del poder del Espíritu? Son 2 encuentros diferentes. Ser lleno del Espíritu, una vez que tú te entregas a Jesús, el Espíritu Santo te llena y te sella. Él te dice, tú eres mío y yo soy tuyo. Ahora estoy lleno, Él está en mí. Él está en mí para mi bien. Pero hay otra experiencia del poder, cuando Él viene y está sobre ti para el bien de los demás. Jesús lo tuvo que vivir. Jesús, cuando fue bautizado, ¿se acuerdan? La voz del cielo, este es mi Hijo amado en quien estoy complacido. Y el Espíritu Santo descendió como paloma y lo llenó. Descendió, descansó sobre él. Y la palabra dice que inmediatamente el Espíritu lo llevó al desierto. Y Lucas dice que Jesús entró al desierto lleno del Espíritu Santo. Fue probado, 40 días de prueba. Todas esas tentaciones de parte de Satanás tenían que ver con su identidad. ¿Eres tú de veras el Hijo de Dios? Bueno, Dios acaba de haberle dicho hace 40 días que era Hijo de Dios y complacido con Él. Pero ¿eres tú de veras el Hijo de Dios? Él pasó esas pruebas y Lucas dice que Él entró lleno del Espíritu de Dios, pero salió lleno del poder de Dios. Y ahí empieza a ministrar y a hacer milagros y a predicar. Él está en ti, Él te llena para tu bien y tu propia transformación. Carácter, naturaleza, de adentro para afuera. Pero Él está, el poder de Dios, ese encuentro, voy a usar la palabra extra, es cuando Él te llena con su poder y tú sales y empiezas a ministrar diferente para todos los demás. Los discípulos, después de la resurrección, acuérdense, el Espíritu Santo no vino hasta después de la resurrección de Cristo Jesús, ¿cierto? Ya, 6 personas han leído su Biblia. ¿Están de acuerdo? Qué bien. Y en la sala están los 12 discípulos y unos cuantos más, por temor que ahora los romanos van a venir tras ellos, y de repente Jesús pasa por la pared, ¿se acuerdan? Pasa por la pared, ahora tienen más miedo. Jesús dice, no teman, no teman. Y no sé si se han dado cuenta que después de la resurrección Jesús jamás vuelve a usar puertas. ¿Saben por qué? Él es la puerta.
Él es la puerta. Y Jesús, nos relata Juan, Jesús sopló sobre ellos y les dijo, reciban al Espíritu Santo. Primera vez que lo reciben, recíbenlo. Sean llenos. Sopló sobre ellos, reciben al Espíritu Santo. Y Cristo Jesús les dice, ahora esperen aquí hasta que venga el Espíritu Santo. Con poder. La primera vez reciben la llenura. Pero Jesús dice, ustedes van a necesitar mucho más. Para la tarea, la asignación que yo tengo para ustedes, van a necesitar algo más. Otro encuentro con el Espíritu de Dios. Así que esperen aquí hasta que Él venga. ¿Cuántos días después? 10 días después, en el aposento alto, el Espíritu de Dios con poder viene. Pedro sale al tiro a predicar, 3,000 personas se convierten. Pero esperaron. Yo tuve mi experiencia con esas dos. Y muchos de ustedes tal vez han anhelado ministrar así, pero no han tenido tal vez ese segundo encuentro donde a solas han esperado, Señor, yo quiero esa parte que me falta. Oye, ser lleno del Espíritu Santo es esto. Él está en mí. Pero ser lleno del poder es cuando yo me lanzo al mar. Yo estoy en Él. ¿Me entienden? Él está en mí como un río, no un lago. Es un río, entra, pero quiere salir. Y necesito más de Él. Necesito otro encuentro donde yo me puedo afirmar y puedo confirmar mi verdadera identidad. ¿Quién soy yo? ¿Soy yo realmente hijo de Dios, como Él me lo ha dicho? ¿Soy yo hijo de Dios? ¿Estoy firme en eso? ¿Puedo yo hacer lo que Él me ha mandado hacer? ¿Puedo yo sanar a enfermos? ¿Puedo yo resucitar a los muertos? ¿Puedo yo limpiar a leprosos? ¿Puedo yo predicar el reino de Dios? Y esas son las pruebas, primeras pruebas para nosotros, porque uno que anda andulando así en su fe, en su identidad, es muy difícil para que el Espíritu de Dios lo use con poder para poder ministrar a otros. Él busca a hijos que están firmes, seguros de quiénes son. Yo sé quién soy. Y descansando en Dios, yo estoy en Él, Él en mí, yo puedo hacer esto. Lo vimos hoy. Voy a pedir que Lucas pase. Lucas pase, él no esperaba esto. Estuve en la iglesia de Lucas, donde me sacaron todo el jugo hoy. Ustedes conocen su iglesia, tal vez algunos, pero escuchen lo que Lucas vivió hoy. ¿Me perdona, cierto? Sí. Buenas tardes, hermanos. Ayer el pastor se está quedando en nuestra casa y ayer antes de acostarnos me preguntó si es que hoy, luego de que él predicara, yo me atrevería a orar junto con él por los enfermos. Le dije que sí. Y hoy día en la mañana, mientras desayunábamos, me dio algunos tips de cómo orar por sanidad. La iglesia, para gloria de Dios, se llenó. Yo creo que del tiempo que estamos en La Estrella, es el culto con más asistencia. Tuvimos 60 invitados, 60 asistentes, y de esos 60 yo creo que el 70% eran visitas. El pastor predicó, pasaron adelante y nos dividimos en dos grupos. Él oró por los de mi izquierda y oré por los de la derecha. Igual con un poco de temor todavía, pero tenía en mente las palabras y la dirección que me había dado el pastor. La primera persona, Alicia, tenía cataratas en un ojo, así que oro primero por su corazón porque eso fue lo que me pidió. Le pido permiso para poner mi mano sobre su ojo y le digo en el nombre de Jesús que esa catarata salga. Alicia se sana. Termino de orar, le saco los anteojos y empieza a mirarme y el Señor le había sacado la catarata. En el instante, en el momento. Luego el pastor dio una oportunidad para dar testimonio y ella levantó la mano y que ahora le dolía mucho el ojo, similar al dolor que había tenido en el otro ojo anterior cuando la habían operado por cataratas, pero que podía ver.
Me tocó orar por una chica, Laura, que también primera vez que llegaba a la iglesia, mucho dolor en sus rodillas, tenía traumatismo que no podía sentarse ni caminar con facilidad, así que la siento en una silla y le pregunto si es que puedo poner mis manos sobre sus rodillas y le digo a sus rodillas que sean sanas, que todo lo que esté roto en su cuerpo, que no está funcionando correctamente, que en el nombre de Jesús empiece a sonar, a funcionar de la forma en que el Dios lo creó. Abro los ojos y Laura llorando y le pregunto que qué pasó y me decía que sentía mucho calor en sus rodillas y que el dolor había desaparecido. Así que se paró y se fue a sentar Laura. Oré también por un niño, 13 años, primera vez también que llegó a la iglesia, tenía un dolor muy fuerte en su cuello, no me supo explicar qué es lo que era el dolor, pero le dolía mucho y oré también lo mismo. Señor, restaura su cuello, desconozco lo que él tiene, pero en el nombre del Señor que él sea sano. Le pregunto si es que él sintió algo y me dice que no, nada. Y le digo, oro de nuevo, y me dice, no tengo ningún dolor, no hay nada. No hay ningún dolor. Y el resto, esas fueron los que pudieron discernir lo que pasó. El resto sintió mucho calor, me decían, algo siento o algo pasó, pero no sé cómo explicarlo. Algunos lloraban, otros abrazaban. Y mientras yo veía lo que hacía el pastor con el otro grupo, hermanas que no podían moverse, una hermana estaba haciendo sentadillas porque el Señor le había sanado sus rodillas. Las personas iban saliendo del culto cuando ya terminó todo, movían sus tobillos y uno se daba cuenta que el Señor había sanado sus cuerpos. Pero eso, gracias al Señor, y esperamos que sigan viendo allá la estrella en San Pedro estos milagros del Señor. Gracias, Lucas. Muy bien, bien hecho. ¿Están bien, hermanos? Mucha gente se arrepiente lo suficiente para ser salvo, pero no lo suficiente para ver el reino de Dios. La salvación es el principio, no es el fin de tu vida en Cristo. Es la entrada para ver el reino de Dios. Y para poder ver lo demás del reino hay que seguir arrepintiéndose. El arrepentimiento significa cambiar tu manera de pensar, de ver las cosas, la realidad, la verdad. La palabra dice que la verdad los hará libres, ¿cierto? Estoy de acuerdo, pero primero la verdad los hará miserables. Porque cuando la verdad de Dios te enfrenta, apuntará la mentira que tú has venido creyendo. Y cuando la verdad te mira de frente, tú entrarás en crisis. Así que yo sé que la verdad te hará libre, pero primero muy miserable, porque ahora te encuentras en una lucha interior, tu manera de pensar. Y para ver el reino de Dios hay que pensar como Dios, los valores del reino de Dios, los principios del reino de Dios, la verdad de que nada es imposible para Dios. Uno sabe cuando su mente ha sido renovada, está siendo transformada, es cuando se encuentra con alguien con cáncer y en vez de ponerse triste y lamentarlo con ellos, uno se goza porque Dios va a hacer algo aquí grande. Porque para Dios no hay nada imposible. Y lo mira más como un reto, vamos, con una sonrisa. Esa es la mente renovada y transformada. Pablo lo dijo así en Romanos 12, capítulo 12, versículo 2. Él dijo, no sean moldeados a este mundo actual. Y él está hablando de nuestra manera de pensar, cómo vivimos, ¿no? Andamos con este mundo. No sean molden a este mundo actual, sino sean transformados por la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la buena, la santa y la perfecta voluntad de Dios. Yo no puedo comprobar y demostrar cuál es la buena, la santa y la perfecta voluntad de Dios si mi mente no está siendo transformada. Si yo no estoy cambiando mi manera de pensar según su palabra, si su verdad, si no me estoy entregando, arrepintiendo, siguiendo la palabra de Dios en mi manera de pensar, no voy a poder demostrar cuál es su buena voluntad. ¿Me entienden?
No sé si me expliqué ahí o si estaba hablando en inglés, ¿no? Uno de los dos. Así que el arrepentimiento es una parte indispensable para el cristiano para el resto de su vida. No es algo que tú haces una vez cuando te entregaste. Es necesario para seguir viendo el reino de Dios. Donde en el reino de Dios, para ser grande, tienes que ser el más chico. Para poder ser líder, tienes que ser el siervo. Para tener hambre, para cuando comes espiritualmente, más hambre te da. Mientras más comes del Señor, más hambre te da. En el mundo, mientras más como yo, hoy día, pastel de choclo, 2 platos, ya no pude más. Se nota, ¿cierto? Ya no pude más. En el mundo tú comes y te sacias y terminas. En el reino de Dios, mientras más comes, más hambre te da. Y la Biblia nos enseña cómo es su mundo. Y Él quiere que su mundo se refleje aquí en este mundo. Por eso Jesús dijo, cuando oren, oren así. Padre, que se haga tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Su voluntad es que este mundo se parezca a ese mundo. Y en su mundo no hay enfermedad. En su mundo no hay conflictos. En su mundo hay una paz, hay un gozo eterno siempre. Y para traer eso a la tierra tenemos que conocer cómo es ese mundo suyo. Y el arrepentimiento produce eso en nuestra mente, en nuestro espíritu, en nuestra alma, para tener encuentros con Él. Señor, ¿cómo es tu mundo? Enséñame, para que yo lo pueda aquí lanzar, ministrar. Lo vimos hoy en la estrella. Señor, ¿cómo es tu mundo? No hay enfermedad. Boom, sano. Y la gente asombrada, llorando, viendo la naturaleza y carácter de Dios demostrado por medio de la sanidad. Eso significa Dios te conoce, Dios te ama, Dios está aquí, está cerca y te conoce. Todo milagro que Dios hace, toda señal, es una señal nomás, no es un fin en sí. Por ejemplo, en la calle, si usted ve una señal de curva, ¿es la señal la curva? ¿Es la señal la curva? No, es una señal que apunta hacia una curva que viene. Esa curva que está más allá es la verdadera curva, ¿no? Tú no vas a doblar donde la señal. No, es una señal que apunta a una realidad que viene. Y todo milagro, todo toque que Dios imparte a tu vida es una señal de una realidad superior y mayor. Toda señal apunta hacia Él. Él está aquí, Él te conoce, Él te ama y su favor está sobre ti. ¿Siguen bien, hermanos? ¿Está haciendo calor? Sí, estoy de acuerdo. Ok, abran sus Biblias. Marcos 8, Marcos capítulo 8. Ese fue mi primer libro. No, sí, el primero. Se me olvidó. Antes de leer esta porción, se me olvidó esta parte. Esta es la parte que menos me gusta. Hace un par de años, 3 personas que no conocía, yo no los conocía, ellos no me conocían a mí, se me acercaron en distintos tiempos y me dijeron, Marcos, yo te veo escribiendo un libro. Yo me reía por dentro, jamás. No me gusta escribir. Pero después de la tercera persona yo pensé, wow, Samuel escuchó la voz 3 veces y puso mucha atención la tercera. Entonces, ¿de qué voy a escribir yo? ¿Qué voy a escribir yo? Soy un pastor entre mexicanos en California. Soy gringo entre mexicanos en California. Y de repente un día, bañándome, mi pelo, lo poquito que me queda, pero tenía más en ese entonces, con champú lleno el pelo, casi una voz audible me dice cuando la fe y la gracia se besan. Yo pensé, wow, qué bonito título para un libro, pero ¿de qué se trata? Así que se lo dije a mi esposa, Bárbara, que es muy sabia y tiene un caminar con el Espíritu Santo tan profundo que me da celos. Me da celo
ver la cercanía de ella con Dios. Y Bárbara me dice, porque no soy académico, no será un libro académico, pero con ese título, cuando la fe y la gracia se besan, Bárbara me dice, Marcos, cuenta tu historia, tu propia historia, y cuenta algunos testimonios, milagros y sanidades que tú has visto. Le dije, bueno, yo puedo hacer eso, me gusta contar historias. Así que este libro, Cuando la fe y la gracia se besan, lo escribí hace 3 años. Lo escribí, le dije al Señor, lo voy a hacer en obediencia, no porque me guste, no porque quiero, en obediencia. Y si solamente 2 personas leen mi libro, yo voy a estar súper bien. Lo voy a escribir para el pueblo mapuche, porque hasta ese momento solo conocía al pueblo mapuche acá en Chile. Y para animarles a ellos a ministrar, empezar a ministrar con el poder de Dios. Porque los mapuches fueron enseñados nada más a escuchar una palabra, pero nunca vieron la demostración del poder del Espíritu de Dios. Vivieron siempre bajo el temor del poder de la machi. Pero nadie nunca les enseñó cómo usar el poder y la presencia del Espíritu de Dios para venir en contra de las enfermedades y todo el mal de la machi. Así que escribí este libro, la historia mía. Yo me crié en la segunda iglesia de la Alianza en Temuco, ahí me formé, lo demás en los Estados Unidos, pero Alianza Cristiana Misionera. Muy sana, buena palabra siempre, pero nunca vi milagros ni prodigios. Leía la Biblia, lo veía en la iglesia, no lo veía. Veía a Jesús, veía a los discípulos haciendo milagros, prodigios, pero no lo veía dentro de la iglesia. Yo tenía esa hambre desde los 8 años. Señor, ¿cómo? ¿Dónde? ¿Dónde está? Lo quiero ver, lo quiero hacer. Y no fue hasta, yo tenía como 47 años en California, donde tuve mi encuentro con el Espíritu de Dios. Yo salí como otro hombre. Yo quedé botado en el piso por 3 horas. Me levanté y todo cambió. Todo cambió. El ministerio en nuestra iglesia, todas las semanas, milagro tras milagro tras milagro. Y yo con mucho temor, orando, esperando que Dios hiciera algo. Y lo hacía. Lo hacía. Así que parte de este libro, yo cuento el proceso de mi propia vida. Tal vez algunos de ustedes están ahí. Señor, yo quiero ir de aquí hasta acá. Y ahora lo veo siempre, porque yo sé cómo es Dios. La palabra y el poder nunca deberían haber sido divorciados. Jesús siempre ministraba con la palabra y la demostración del poder de Dios. La demostración del poder confirmaba su palabra. Se necesitaba esa confirmación. Aún Jesús dijo en Juan capítulo 10, versículo 37, aún si no me creen a mí, crean por medio de las obras que yo hago. Y si yo hago las obras, sepan que es Padre Dios que las hace por medio de mí y que Él está en mí y que yo estoy en Él. Mira, Jesús dijo eso, aun si no me crean a mí, crean en Dios por medio de las cosas que yo hago. Y el mundo actual, el mundo de hoy, la juventud, bueno, todos, ¿por qué no hablemos de todos? Lo vimos hoy, muchos no vendrán a Jesús porque han escuchado de más. Han escuchado, saben de Jesús, pero no han visto. No han visto y hoy día vieron y vimos el fruto de eso. Lo veo en los campos con los mapuches. Mapuches inconversos, mapuches tan arraigados en su cultura. Oro por ellos, sanan de algo incurable. Y ahora todos, tanto los que sanaron, hijos, nietos, todos en la iglesia. ¿Por qué? Un encuentro con el poder de Dios. Y ese encuentro con el poder, la sanidad o el milagro, empezó en ellos querer descubrir quién es este que se llama Jesús. ¿Quién fue este Jesús que me tocó, me sanó? Y encuentran, y meses después se entregan a Jesús, después de conocerle. Y luego sus familiares, porque ven los cambios. ¿Siguen bien, hermanos? Ya. Ahora va. Así que este libro traje unos cuantos, están a la venta ahí atrás, pero este lo voy a regalar. Lo voy a tirar aquí en el medio y será lucha libre para toda la iglesia. No, esta se lo quiero regalar a alguien que vino por primera vez hoy día.
La primera persona que levanta su mano. Ya, la primera fue una hermana ahí atrás. ¿Es hermana de la iglesia o primera vez como visita? ¿Primera vez como visita? ¿Sí? ¿Ya? ¿Alguien se lo puede llevar? Bendiciones, hermano. Los demás tendrán que pagar 10 lucas. Bueno, y gracias, si compran el libro, gracias, porque eso me sostiene acá en Chile. Puedo comer por la venta de libros. Marcos 8, ¿cierto? Pastor, ¿cómo a qué hora debo concluir? Ya, no digas eso, cuidado. Él dijo, Marcos 8, voy a leer del versículo 22 al 26. Yo estoy leyendo de la versión, la Reina Valera actualizada. Y dice así: Jesús fue a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaban que lo tocara. Entonces, tomando al ciego de la mano, lo sacó fuera de la aldea. Después de mojarle los ojos con saliva e imponerle a las manos, le preguntó: ¿ves algo? Y al mirar, él decía: veo a los hombres, pero los veo como árboles que andan. Versículo 25. Luego puso otra vez las manos sobre sus ojos, y el ciego miró intensamente y fue restaurada su vista, y veía todo de lejos y claramente. Entonces Jesús le envió a su casa diciéndole: no entres en la aldea. Señor, bendice tu palabra hoy, que caiga como semilla sobre cada corazón y mente. Régala, Señor, para que dé fruto un día en sus vidas. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Hay muchas influencias que influyen en nuestras vidas, influyen en nuestra perspectiva de cómo vemos las cosas. Unos versículos, el versículo 15 del mismo capítulo, Jesús, antes de llegar a Betsaida, donde el ciego, Jesús anda caminando con sus discípulos. Y Jesús les dice, en el versículo 15, miren, guárdense, cuídense de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Que, bueno, ustedes, hermanas y algunos hermanos, saben lo que es y lo que hace la levadura, ¿cierto? Un poquito afecta toda la masa. La levadura es una influencia. No tiene que ser mucho para influenciar toda la masa, pero afecta a toda la masa. Y Jesús le dice, discípulos, cuídense. Está hablando de la percepción, la influencia a la mente. Acuérdense, Jesús se preocupa mucho de cómo piensas y lo que piensas. Cuídense de esta influencia, levadura de los fariseos. ¿Quiénes son los fariseos? Los religiosos. Cuídense de la influencia de la religión. ¿Qué es la religión? Es Dios sin poder. Hablan de Dios. Te enseñan cómo tratar de alcanzar a Dios. Hablan de Dios siempre, pero no hay ningún poder. Nadie es transformado en la religión. Luego dijo, cuídense de la levadura de Herodes. ¿Quién es Herodes? Herodes era el rey. Era un títere. Pero el rey. Cuídense de la política. La influencia de la política. ¿Qué es la política? Es poder sin Dios. Hablan de Dios tal vez, pero para ganar más poder. Así que cuídense de la religión, Dios sin poder. Cuídense de la política, es poder sin Dios. ¿Para qué? Para que puedan ver el reino de Dios. Porque si una de esas dos o unas cuantas más tienen mayor influencia en tu vida y en tu mente, cómo piensas, no vas a poder ver el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? Es Dios con poder. Dios con poder. Pero hay influencias acá, en este mundo actual, que si ellas tienen mayor influencia en nuestra mente, ellas van
Ellas van a cegar nuestra vista de poder ver el reino de Dios. Interesante, inmediatamente después se encuentra con un ciego. Alguien que no puede ver. Pero en este encuentro, Jesús va a usar a un ciego para enseñarles una verdad espiritual a todos, a sus discípulos en especial. ¿Cuántos de ustedes luchan con ciertas influencias hoy en día, no? ¿Cuántos de ustedes pasan tal vez más tiempo viendo la tele y las noticias que leyendo la Biblia? ¿Qué influencia es esa? Si usted pasa más tiempo mirando las noticias en la tele, su ansiedad y su temor es autoinfligido. La paz está en el reino. La paz está en el reino. No sé si eso cayó como un balde de agua fría. No sé si debo repetirlo o si continúo. Si quieren paz, pasen más tiempo con Él. Así que Jesús entra, dice el texto aquí, entra a un pueblo y parece ser un día normal para Jesús. Aquí sus seguidores con Él y le traen a un hombre ciego. Hasta este momento Jesús había sanado a mucha gente en distintas formas. A veces Jesús tocaba a alguien y la persona sanaba. Otras veces la gente lo tocaba a Él y ellos sanaban. Otras veces Jesús enviaba una palabra a la distancia y la persona sanaba a la distancia, ¿cierto? Pero todos sanaban instantáneamente. Pero hay algo diferente hoy. Parece que hay algo que no está funcionando bien hoy. Porque Jesús tiene que tocar al hombre 2 veces. Pero hasta este momento, con todos, ha sido solamente un toque. ¿Por qué tuvo que imponerle las manos 2 veces? Tenemos 2 versículos que nos van a ayudar a ver el por qué. El primero es el versículo 23. Miren. ¿En qué ciudad están? En primer lugar. Betsaida. Eso es importante. Versículo 23. Jesús tuvo que sacarlo ¿de dónde? Tuvo que sacarlo de la ciudad. Para sanarlo, lo sacó de la ciudad, de Betsaida. El otro versículo clave es el versículo 26. Cuando termina de sanarlo, ¿qué le dice al irse? Jesús le dice que no vuelva a entrar a la ciudad de Betsaida. ¿Qué hay en Betsaida? ¿Qué hay en Betsaida que hace que Jesús para sanarlo, lo tiene que sacar de Betsaida, traerlo para afuera, sanarlo y después de sanarlo decirle, no vuelvas ahí. Vete a tu casa, pero no vuelvas a ese ambiente ahí. En Mateo 11 tenemos un relato. Esta es la segunda visita de Jesús con los discípulos a Betsaida. Y miren, escuchen lo que pasó la primera vez. Estoy leyendo ahora en Mateo 11, versículos 20 y 22. Esto es lo que dice. Entonces comenzó a reprender a las ciudades en las cuales se realizaron muchos de sus hechos poderosos, porque no se habían arrepentido. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si se hubieran realizado en Tiro y Sidón, esas son 2 ciudades no judías, fuera del pacto de Israel con Dios. Si se hubieran realizado en Tiro y Sidón los hechos poderosos que se realizaron en ustedes, ya hace mucho tiempo se habrían arrepentido en saco y ceniza. Pero les digo que en el día del juicio el castigo para Tiro y Sidón será más tolerante que para ustedes. ¿Qué pasó en la primera visita de Jesús en Betsaida? Ese lugar. Vieron las señales, los prodigios de poder que Jesús realizó ahí. ¿Y cómo respondieron? Ninguno se arrepintió. Tal vez aplaudieron. Oh, bonito show. Nadie cambió de opinión. Ninguno se arrepintió. Ninguno se quedó impresionado con lo que vieron. Siguieron igualitos. ¿Qué tipo de levadura
hay dentro de Bethsaida? ¿Qué tipo de influencia hay dentro de Bethsaida que nadie es transformado por lo que vieron? La incredulidad. Es un ambiente de incredulidad. Y para que este ciego que vive en ese ambiente pueda ver el reino de Dios, tanto en lo físico como en lo espiritual, él tiene que salir de esa influencia. ¿Me entienden? Sí, así que Jesús dice, sal de ahí, sal de ahí. Esa ciudad de Bethsaida, ese lugar, esa levadura de incredulidad era poderosa, así como lo era la levadura de Herodes, de los fariseos. No había fe en Bethsaida. Quiero aplicar esta parte a nuestras vidas ahora y luego termino. Si tú quieres crecer en tu fe, si tú quieres crecer en el reino de Dios para poder ver más del reino de Dios, algunos de ustedes van a tener que dejar su Bethsaida. Tal vez para algunos de ustedes pueden tener un Bethsaida, tal vez es un lugar que cuando van ahí es un ambiente que los hace achicar en su fe. Pueden ser ciertas amistades en ese Bethsaida. Posiblemente no sea una ciudad, pero es un lugar donde la influencia tan incrédula te afecta y te hace más chico y ya dejas aún de pensar en Dios y ellos son más poderosos que tú. La influencia ahí como que te hace ciego. Y Jesús te va a llamar y te va a invitar, oye, sal de ese lugar, deja a esos amigos. Si en realidad quieres ver más de lo que yo tengo para ti, vas a tener que salir para que yo te pueda abrir los ojos, para que tú puedas ver la verdadera realidad. Lo que es superior, el mundo superior, que es el suyo. Vas a tener que salir de ahí. Tal vez para algunos de ustedes son 2, 3 amigos, buenas amistades que han tenido por años, pero cuando ustedes están con ellos, la influencia de ellos sobre usted es grande, superior, y ustedes se ven menos o se sienten menos. Y también la invitación ahí del Espíritu Santo, si quieres ver más, si quieres recobrar la vista para ver lo que yo tengo para ti, vas a tener que salir de ahí por un tiempo, hasta que te afirmes y llegues a ser grande, firme en tu identidad, firme también en lo que tú ahora sabes y conoces cómo es el reino, para que ahora tú puedas entrar y la influencia tuya es superior a esa, y para que tú los ganes. Por eso volvió Jesús una segunda vez. Así que el Bethsaida para algunos de ustedes puede ser un lugar, puede ser un bar, tal vez para alguien, no sé, puede ser una casa, pueden ser ciertas amistades y Dios le va a decir, déjalos. Yo sé que son buenos amigos, pero la influencia de ellos sobre ti te dejan menos. Déjalos por un tiempo, arrímate a amigos de fe y juntos caminen, y para que Dios pueda abrir sus ojos para ver más. Pero ¿por qué tuvo que tocarlo 2 veces? Vuelvo a la misma pregunta. ¿Están bien, hermanos? ¿Sí? Ok, gracias. Si de repente empiezo a hablar inglés, dígame, por favor, o mapudungun, cualquiera de los dos. ¿Por qué tuvo que tocarlo 2 veces? No fue porque algo le faltaba a Jesús. A Jesús no le falta nada. Todo lo que Jesús hace, lo hace con un propósito. Lo hace intencionalmente. Nada es por accidente, nada es porque tiene un estanque a medias, ¿no? O 3/4, no. Jesús siempre preparado, listo, lleno del Espíritu y lleno del poder del Espíritu. ¿Pero por qué 2 veces? Me perdí. ¿Cuánta fe el ciego está aquí? ¿Sí? ¿Cuánta fe tenía el ciego
cuando Jesús lo tocó la primera vez? Yo diría 0. 0. Yo creo que este hombre antes podía ver, se hizo ciego, porque cuando Jesús lo tocó la primera vez, él pudo decir, yo veo a hombres, pero se parecen árboles. Eso significa que él antes podía ver. La primera vez Jesús lo toca, ¿cuánta fe tiene? 0. Lo toca, ahora puede ver un poco. Ahora, ¿cuánta fe tiene el hombre? Ahora el hombre tiene una decisión que tomar. ¿Dame más o me quedo así? Yo creo que el hombre, aunque la Biblia no lo dice, yo creo que el hombre lo dijo, no sé si lo dijo verbalmente, pero de una forma, dame más. Yo puedo ver, pero quiero ver más. Y Jesús lo toca la segunda vez. Jesús lo tocó 2 veces porque quería ver cómo iba a responder al primer toque, con fe o con incredulidad. Dependía de él. El hombre recobra su vista. Oye, este hombre tan contento porque vivió toda su vida. ¿Y cómo lo hizo Jesús? Se me olvidó esta parte. ¿Cómo lo hizo? Escupió. Lo puso sobre sus ojos. Nosotros pensamos, qué feo. Yo le doy gracias a Dios, no lo he hecho hasta hoy en día. Tal vez esta noche, no sé. Pero no lo he hecho hasta ahora. Esto fue intencional también. ¿Por qué? Porque en el pueblo judío, si alguien era ciego, era por una maldición, era maldición puesto por Dios en el Antiguo Testamento por uno de su familia o él mismo habiendo adorado a un Dios ajeno. Yo creo que es Deuteronomio 28, donde habla de las multitudes de maldiciones que vendrán sobre el pueblo de Dios si adoran a dioses ajenos. Uno de ellos es la ceguera. Y la manera en que el pueblo se ponía de acuerdo con Dios, que maldito es esta persona porque está ciego, es escupirle. Este hombre no sé cuánto tiempo llevó como ciego, pero ¿qué es lo que no podía ver? Pero ¿qué es lo que escuchaba todos los días? Maldito eres, maldito eres. Yo estoy de acuerdo con Dios. Maldito eres, maldito eres. De repente llegan sus amigos, lo llevan a Jesús. ¿Y qué es lo que él escucha de Jesús? Aquí viene otra. No va a haber ninguna diferencia. Pero escupe, se lo pone sobre los ojos y se le abren los ojos. Jesús cargó con toda maldición. Jesús vino a introducir un nuevo pacto, un pacto de amor, un pacto de justicia. Rompió con el pacto del Antiguo Testamento que traía muerte y castigo. En el Antiguo Testamento, si una persona tocaba a un leproso, la persona sana se convertía impuro, inmundo, tenía que pasar por un proceso de 7 días de limpieza para ser considerado limpio. Marcos capítulo 1, Jesús se le acerca a un leproso a Jesús. Todo judío, aléjate. ¿Qué hace Jesús? Se acerca y toca al leproso. ¿Qué pasa? El leproso sana. Ese es el poder. Ese es el mensaje del Nuevo Testamento que trajo Jesús. El Antiguo trajo la consecuencia del pecado, que es la muerte, la separación, el castigo. ¿Qué trajo Jesús? Él rompe las maldiciones. Él viene con amor. Él viene a resolver el problema del pecado. En Él está la redención. En Él está el remedio para todas las consecuencias de la vida. Él viene a restaurar, sanar, salvar. Toda esa lista de cosas. Por eso le escupió. Yo estoy rompiendo esa maldición que tú has venido arrastrando toda tu vida. Hoy día se corta aquí. Lo rompe, lo sana. Si Bethsaida es un lugar con tanta incredulidad, ¿por qué volvió una segunda vez? Es porque el Padre Dios quería que volviera, porque ahí están los necesitados. Oye, es una cosa entrar a Bethsaida, luego salir, es otra cosa entrar y vivir ahí.
Es una cosa permitir que los pájaros desciendan y aterricen sobre tu cabeza. Es otra cosa dejar que hagan nido ahí, ¿cierto? Sí. Jesús fue porque Jesús dijo, yo hago lo que el Padre hace y yo hablo lo que el Padre habla. Y el Padre lo envió ahí porque ahí están los enfermos, ahí están los necesitados, en ese Betsaida, en ese lugar. Su Padre lo llamó a servir. Hermano, voy terminando. ¿Cuántas veces he dicho eso? Voy terminando. ¿Es la primera? Ya, que sea la primera y la única. Ustedes, muchas gracias, han sido muy pacientes. Ustedes no trabajan donde trabajan solamente para ganarse un sueldo. Dios los ha puesto en ese lugar para ser levadura, influencia a todos aquellos que trabajan a su alrededor. Dios los ha puesto ahí para influenciarlos. Tú estás ahí para demostrar el gran amor de Dios y su gran poder y para traer transformación a sus vidas. En Filipenses 1, termino con este texto. Pablo, encadenado entre dos soldados, va camino a Roma y él escribe esto. Filipenses 1, 12 al 13. Pablo dice, quiero que sepan, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el adelanto del Evangelio. De esta manera, mis prisiones por la causa de Cristo han sido conocidos por todo el pretorio entre todos los demás. Esta es la perspectiva de Pablo. Yo creo que nosotros necesitamos esta también. Su mente fue renovada. La mayoría de nosotros, si nos encontráramos encadenados a dos soldados, uno por lado con cadenas, pensaríamos que yo estoy encadenado entre dos soldados. Pobre de mí. Pablo dijo, no, estos dos están encadenados a mí. Estos dos están encadenados a mí. Mi influencia sobre ellos, no se pueden escapar estos dos. El Cristo que estaba en Pablo era superior y mayor a todos los que estaban a su alrededor. Y era más la levadura en él que estos que estaban en prisión. Él dijo, oh no se me van a escapar. Ni estos dos. Él dijo, esto lo que me ha pasado ha redundado para expandir el reino de Dios aquí dentro de la prisión. Que ustedes puedan ver su lugar de trabajo así como Pablo miró. Tú no estás encadenado a tu lugar de trabajo. Cambien su manera de pensar. Ellos están encadenados a ti. Están ahí para ser influenciados por ti. Más es el que está en ti que el que está en el mundo, hermano. Amén. Que Dios les bendiga.